asistolia, plano, ¿sí? Ujú. Que aquí también plano se me viene a la mente muchas cosas que les digo a los pacientes, que esto plano no es la vida. Cuando me llegan fractura por estrés de la cadera, luego del otro lado, luego una lesión de un tendón, luego me dijeron que también un menisco de la rodilla, luego el hombro, yo les digo, mire, usted, su cuerpo tiene un celular para llamarte y tú lo tienes bloqueado. Pero si a mí se me empieza a ir la mano Ujú. con exceso de ejercicio, la mortalidad puede ser, por eso es una J, que puede elevarse por encima del sedentario. Esto es Brainfulness Podcast con la doctora Lady Ladino y el doctor Juan Gómez Hoyos. Bueno, Esperanza, bienvenida a este proyecto de bienestar, una cruzada contra la desinformación y tratando de darle a la gente en términos sencillos lo que creemos que es importante saber. Gracias por la invitación y el honor. Bueno, yo conozco a Esperanza, o te conozco Esperanza, desde hace que más o menos 10 años. La primera vez que te vi, yo era profesor de Medicina del Deporte y la Actividad Física en la Universidad de Antioquia, aquí en Colombia, y una vez hablé contigo y me llamó muchísimo la atención que me contabas que habías hecho medicina aquí en Colombia, luego te habías ido para España a estudiar medicina del antienvejecimiento y luego estabas en un posgrado de medicina aplicada a la actividad física y el deporte. Y en ese momento yo, la verdad, te confieso que no lograba conectar como esos dos mundos. Para mí, que a todas luces era un error en ese momento de interpretación o de concepto, para mí por un lado iba la medicina estética y por otro lado iba la medicina de la actividad física y el deporte. ¿Por qué? Yo creo que en parte porque la cultura y la sociedad nos han llevado a pensar a que no hay una relación directa entre yo cómo me veo y cómo estoy por dentro. Pero en este episodio vamos a aprender que tienen muchísimo que ver estas dos áreas. Y me llamó mucho la atención que estuvieras combinando esas dos cosas y con el tiempo, con el avance de conocerte cada vez más y de estudiar más sobre los efectos de la salud física y mental sobre el aspecto de nuestra piel, del cabello, de nuestro ánimo, de qué tanto sonreímos y todo, de cómo miramos. eh, Eso me llevó a entender mucho más que esta relación realmente estaba muy ligada. Y me sentí un poco ignorante porque cuando me puse a investigar sobre el origen de esta conexión entre estos dos aspectos, llegué a Grecia, a la antigua Grecia. Sabemos que los olímpicos, como los conocemos desde finales de 1800, son una cosa, pero habían unas olimpiadas en Olimpia, en Grecia, y por eso el nombre. Y ellos tenían un concepto que se llamaba kalokagatia, que en griego es la mezcla entre kalos, que es bello, y ágatos, que es bueno. O sea, que veían al que hacía deporte como una persona bella, o sea, que ya le vinculaban como un aspecto estético al deporte o a la actividad física, y lo veían como un virtuoso moral. Pero pareciera que después de mucho tiempo eso como que se desligó y después del estudio de Framingham, que fue muy importante para ver cómo la actividad física afectaba el riesgo cardiovascular o la obesidad aumentaba el riesgo cardiovascular en el futuro, por un lado se fue como esa parte de salud física y después empezó a aparecer mucha ciencia de la estética y como que se separaron. Y yo creo que yo fui víctima de la separación de esas dos áreas. Digamos, nunca han estado separadas, pero como que la sociedad las separó. Y siento que otra vez ahora se están uniendo. Yo te podría decir que yo te veo a vos como una visionaria del bienestar, porque viste mucho antes que mucha gente, incluyéndome, la relación entre estas dos áreas del saber o entre estas dos situaciones. Yo te quería preguntar si vos también sufriste el estigma que yo tenía ante esa relación o desde el principio vos sabías, yo quiero ser médica, luego estudiar medicina estética y luego medicina del deporte, porque para mí está muy claro que tienen relación. ¿O fue que cuando estudiaste medicina estética y el antienvejecimiento en España te diste cuenta que le faltaba una pieza a ese rompecabezas? Juan, mil gracias por tenerme aquí. Esas palabras que de verdad me da risa, pero porque como que todo hace clic y tiene sentido y me llegan al alma,
Porque mirando hacia atrás, no, la respuesta es no, nunca estuvo planeado así. Esto fue una o diosidencia, coincidencia o ley de correspondencia divina, como lo queramos llamar. Siempre estuve inclinada, a ver, por la parte médica, pero por un caso en especial de mi familia. Mis hermanas tenían una condición de la piel que se llama una dermatitis atópica, que no es nada grave, pero sí muy molesta, a veces muy sintomático. Desde pequeñitas tenían que ir al dermatólogo. Entonces yo desde muy pequeña fui al dermatólogo a acompañarlas. Mi piel era muy sana y admiraba profundamente a esa dermatóloga porque cambió su calidad de vida, porque las hacía sentir mejor y porque aparte ella me parecía una mujer hermosa, profesional, empoderada. O sea, la admiraba y decía, wow, qué rico ser como ella. Por otra parte, siempre tuve como una inclinación hacia lo estético desde muy pequeña. O sea, me gustaban las artes, pintura, estuve en clases de óleo, en la clase favorita en el colegio era arte, pero también me iba muy bien en matemáticas. Entonces como que intentaba combinar todas esas cosas cuando uno empieza a tomar la decisión de qué hacer como profesión. Pensé de pronto en una ingeniería civil. Mi papá me dijo, hija, te vas a meter con botas en pantano, así un casco, como que ahí no te veo. Y tiene ya toda la razón, pues porque, vuelvo y digo, me gusta lo estético. Eso no era muy estético en el día a día. Después consideré arquitectura porque combinaba esas dos y bueno, terminé como con esa guía de modelo de la dermatóloga que tenía en la cabeza desde muy pequeña y dije, voy a estudiar medicina, pero ahí sí tenía como mi plan en la cabeza que iba porque iba por dermatología. O sea, quiero ser dermatóloga y sobre todo en la parte estética. Bueno, y alguien a quien quiero mucho, que aquí me acuerdo de esa frase, me decía como, si quieres que Dios se ría de ti, cuéntale sus planes. Y de verdad, Dios se rió bastante. Entonces salgo de medicina, hago el rural y me presento a la residencia, que pues los que somos médicos sabemos lo difícil que es tener un cupo en la residencia. Y en el primer intento en la Universidad de Antioquia hubo un empate, solamente son 3 cupos anuales, y hubo un empate en el segundo lugar con otra persona. Para dermatología. Para dermatología, sí, para dermatología, que era lo que quería. No, y ahí el desempate fue por cosas de votación, bueno, los criterios que tenía la universidad estipulados, y digamos que la perdí por estar haciendo una rotación en Argentina, en Buenos Aires, de dermatología pediátrica, y eran las mismas fechas de la votación cuando yo regresaba en el avión de esa rotación. O sea, yo Muy estaba paradójico, ¿no? montada en un avión, paradójico, en ese momento injusto para mí. Y decía, pero ¿qué es esto? O sea, si yo por estar haciendo una rotación de dermatología me interesa, antes esto debería dar puntos para darme un cupo en esta residencia, y no fue así. Eso fue pues muy duro, fue un duelo triste en ese momento de la vida. Y una profesora del CES, yo soy de la Universidad del CES en pregrado, me dijo, mira, ya sabes que quieres dermatología, ¿por qué no te vas a hacer esta maestría en España? Hay 2 universidades, Barcelona y la de las Islas Baleares, y está enfocada en la parte estética. De hecho, los dermatólogos clínicos de España tienen que hacer estas maestrías para poder perfeccionar la parte estética. Y vas adelantando porque la Universidad de Antioquia se enfoca mucho más en la clínica. Dije, ve, tiene sentido, voy adelantando y voy haciendo esto. Entonces, así fue. Terminé en la Universidad de las Islas Baleares, en Palma de Mallorca, y llegué muy orientada a la parte estética. Y me encuentro con varias cosas. Primero, que los profesores eran ya unos señores adultos, pues de adultos estoy diciendo de 60, 70, 80 años. De hecho, el jefe de la maestría yo creo que fácilmente podría tener 80 años, nunca le pregunté su edad, pero con una funcionalidad, una vitalidad, una pasión por lo que hacían increíble. Entonces, esto me llamó la atención. Era como, no es solo lo estético, sino que la maestría empezó con nutrición, con ejercicio, con temas metabólicos profundos, bioquímicos, el envejecimiento, teorías del envejecimiento, cosas mucho más profundas de lo que yo estaba esperando, que era piel y cosas estéticas. O sea, ese vínculo entre lo que yo empecé hablando este episodio no lo veías tanto aquí en No. Latinoamérica, y allá como que te explotó la cabeza como, wow, o sea, esto aquí ya lo tienen claro y hay algo aquí que puedo llevar a mi país. Y me explotó mucho la cabeza porque era desde un punto de vista muy vital. O sea, yo creo que aquí por la influencia de la ciudad en que vivimos,
A ver, la parte estética vuelvo y repito, siempre ha sido de mi interés, pero como más hacia el cómo me ven, sí, al cómo me vendo, cómo me relaciono con los demás, la figura corporal. Y allí yo decía, pero es que, ¿de qué vale eso si yo a los 80 no puedo estar como este señor vive? O sea, es que Ujú. da clases, es el gerente, iba a decir, pero el director de la maestría, tiene unos hobbies deliciosos, hace ejercicio, o sea, como una vitalidad que yo decía, yo quiero llegar a mis 80 así, o Una sea, vejez envidiable. envidiable, o sea, no, ¿de qué me sirve tener una piel preciosa si no puedo disfrutar la vida y los regalos que ella me da de esta manera? Y ahí también entonces empieza a hacer clic medicina del deporte o medicina aplicada a la actividad física del deporte, como es la de nuestro posgrado. Yo no sabía que la medicina del deporte existía. O sea, en mi posgrado del CES nunca me hablaron de eso. Nutrición, siempre fui una enamorada de la nutrición, pero como empíricamente, ¿sí? Y en la medicina tampoco. O sea, yo en el pregrado nunca tuve una clase de nutrición, pues de pronto algo de metabolismo muy por encima en los primeros semestres y ya está. Pero nunca como relacionado ya a condiciones, a enfermedades, a prevención. La verdad, en ese momento no. Espero que eso haya cambiado bastante. Entonces, termino y disfruto enormemente. O sea, yo miro mis notas de la maestría y tengo noticas de cómo me soñaba mi clínica, de mi práctica. Pero ya no era esa clínica No, estética, sino que era otra ya cosa. era una cosa completa. Ok. Yo decía, qué rico hacer esto, qué rico hacer esto. Ya no era, inclusive empecé a pensar, es que sí es dermatología, pero ¿cómo si esto me parece tan delicioso? Yo fui deportista, sí, de alto rendimiento, entre comillas, muy chiquita. Pues yo fui Ujú, estaba en patinaje artístico, pero pues estaba en un club, competía como hasta los 14 años. ujú. Yo decía, pero si a mí siempre me ha gustado el ejercicio, el deporte, la alimentación, ¿cómo puedo unir esto? Y ahí fue como que me hizo un clic estando en España. Entonces ya regreso de la maestría y digo, yo no me quiero presentar a dermatología, o sea, Wow. O por, sea, pero no tenía que ver como con la decepción que tuviste de ese proceso de que pareció pronto, injusto, pero me imagino que también había mucho de ya no estoy tan segura que sea eso. de Sí, pronto, claro, es que fue un duelo muy fuerte, o sea, fue de las tristezas más fuertes que he tenido que atravesar en mi vida, yo creo. tremendo. Entonces, de pronto, sí, claro, yo creo que fue sí, como, no sé si de pronto hasta miedo, no quiero volver, pero no, yo creo que era más como, mira, me abrieron el mundo y puedes hacer esto. Finalmente yo decía, si ya tengo esta parte estética, que es lo que más me gusta de la dermatología, que eso sí lo tenía claro, pues lo puedo combinar con esto otro que también me encanta y digamos que me salta una parte clínica de la dermatología que no era mi favorita, Ujú, ¿cierto? Entonces como que me hizo clic y empecé a mirar posgrados y cosas y dije, ve, medicina del deporte o medicina aplicada a la actividad física del deporte estaba en España, pero en ese momento, pues digamos que mi vida estaba en la ciudad y dije, ve, solamente estaba en la Universidad de Antioquia, en la Bolivariana. La ujú, Universidad del CES no tiene este posgrado. Entonces, bueno, dije, ahí sí dejé mi orgullo de lado y dije, vuelvo a la de Antioquia. ujú. Y me volví a presentar a la de medicina, pues a la especialización en la de Antioquia y pasé. O sea, ahí sí no fue ni empate ni desempate, o sea, pasé. Ujú, Me acuerdo que no le conté a nadie que me iba a presentar. O ujú. sea, a nadie, fue ni a mis papás, ni a mis hermanas, que básicamente les cuento todo, ni a mi pareja, o sea, a nadie. Simplemente ya les conté el día antes que salieran los resultados porque no me aguantaba la ansiedad. Y ya los resultados salieron y bueno, fue un momento demasiado feliz. Y ahí empecé ese camino, ya como la especialidad dura 3 años y cada vez confirmaba más lo que me encantaba esa parte. O sea, vos te fuiste para Europa viendo la medicina estética que tanto, o la estética que tanto te gustó toda la vida, como algo de afuera hacia adentro, y volviste a Colombia viéndola de adentro hacia afuera, se Sí, podría decir. sí. Y cuando pasaste a medicina del deporte, ¿tuviste dudas en algún momento como de, hey, ya tengo el cupo, ¿será que sí, esto es lo que quiero? ¿O estabas súper feliz porque ya era clarísimo que por ahí era? Estaba súper feliz y estaba clarísimo que por ahí era. Y de hecho ya sabía por dónde. O sea, yo llegué al posgrado contándole a la gente lo que tenía en la cabeza. O sea, que a mí me gustaba, que le tenía claro, a mí no me gustaba, ojo, y se lo digo a mis pacientes, no porque no me guste el alto rendimiento, pero eso no es lo que yo disfruto, Ujú, porque considero que el deporte como su definición es, no es salud, y ahí podemos entrar a ujú. ciertas discusiones,
la actividad física y el ejercicio, propiamente el ejercicio sí es salud, entonces yo siempre me fui inclinado, ellos tenían como dos ramas, alto rendimiento y actividad física y salud, y a mí me gustaba la actividad física y salud por eso. Me interesaba demasiado la parte de nutrición, entonces siempre que ya era como, ¿cuándo va a ser la nutrición deportiva que estaba en el pensum? Y le empecé a contar como a los profesores y me encontré mucho apoyo, sobre todo el jefe del posgrado y de ciertos profesores que como que entendieron que era lo que yo quería, la parte del envejecimiento saludable. Ahí sí se me abrió mucho más el camino de ver lo que el ejercicio es capaz de hacer en el cuerpo. Y fue mágico, o sea, ahí no tuve ninguna duda. De pronto sí como tú empezaste, o sea, muchos incrédulos o no incrédulos, sino que no entendían y que también me decían como, ¿tú qué haces aquí? O sea, no entendemos qué estás haciendo No, aquí. yo nunca pensé, y sé que no te refieres a mí, pero yo nunca pensé como, ¿vos qué haces acá? Sino como que me generó como curiosidad, como que fue para mí como que estabas pensando fuera de la caja. Y ahí quería mencionar algo, y es que a mí me pasó, digamos, a una menor escala algo parecido, y es que yo vengo de la medicina ortopédica y mi papel en el posgrado era ser como docente de la parte musculoesquelética. Pero cuando entré allá y asistí a algunas reuniones no musculoesqueléticas, empecé a ver todo lo que hay detrás de la medicina del deporte y se me abrió un mundo nuevo. Obviamente yo respeto mucho la profesión del deportólogo, del especialista en actividad física y deporte, y yo trabajo de la mano con todos ustedes, pero es muy bueno cuando uno trabaja de la mano con alguien saber qué es lo que hace, porque si no, nunca vas a tener la posibilidad de hacer interdisciplinariedad, de complementarte con el otro, ¿cierto? Quería hacerte ahí como un paréntesis, porque mientras estabas hablando, pensaba en la introducción de este libro reciente de Peter Attia, que es un oncólogo americano que se dedicó, un cirujano oncólogo que se dedicó a la medicina de la longevidad, y él hablaba de algo que tiene que ver con lo que estás diciendo. Él piensa que la longevidad es más importante cuando se logra desde adentro, desde una salud física y mental bien llevada. Y él desarrolla un libro que es un poco denso desde el punto de vista científico, pero es muy enriquecedor, y él ahora vive de esto, él ya casi que no ejerce la cirugía. Y él ponía un ejemplo, él tuvo muchos sueños durante el principio, como ese cambio en su vida, en el cual se imaginaba que en un techo de un edificio tiraban unos huevos, y que él, como cirujano oncólogo, era el encargado como de atrapar esos huevos, pero no los podía atrapar todos, muchos caían al suelo y se explotaban. Y él se imaginaba como creando una canasta más grande con una colcha donde los pudiera atrapar, y un día entendió, no, es que por más grande que cree la colcha, por más grande que sea la canasta, están cayendo tantos huevos de arriba que yo no puedo parar esto. Entonces él dijo, la solución acá es subir a la azotea y evitar que el que está tirando los huevos los tire. O sea que ahí es donde empezamos a hablar de la medicina preventiva, de cómo uno, por ejemplo, vos hablas mucho, ahorita vamos a ahondar en eso, pero sobre el cáncer de piel y cómo uno puede prevenirlo exponiéndose al sol a las adecuadas horas del día, usando bloqueador solar, etcétera. Pero imagínate todo lo que hay que hacer y las cirugías tan grandes que hay que hacer para cánceres agresivos de la cara, cuando esa persona tal vez nunca se cuidó la piel del sol y nunca usó bloqueador y siempre se expuso a los horarios de más radiación. Y si hubiéramos explicado un poco mejor a esa persona o a esas personas que tienen ese desenlace, que eso es mucho mejor que después hacer un montón de cirugías desfigurantes, ¿cómo hubiéramos podido cambiar la calidad de vida de esa persona y de esa familia? Totalmente, Juan. O sea, es la prevención. Y yo creo que aquí la prevención, lo de los huevos es divino, es la reina de la corona. O sea, la prevención, medicina preventiva. No se trata del antienvejecimiento, ¿cierto? Que eso lo hemos discutido y es... Justo yo te iba a preguntar si esa palabra te gusta, porque a mí no, pero yo quería saber si a ti te gusta o A no. mí tampoco, de hecho yo lo manejo más como longevidad, envejecimiento saludable, envejecimiento exitoso, porque hasta el momento todos vamos a envejecer, todos. Correcto. La diferencia es cómo lo hacemos. O Ujú, sea, la pendiente, les explico a mis pacientes, uno más o menos curvas de crecimiento, como cuando llevamos los niños al pediatra, van hasta los 25 años, que ujú, peso, talla, cómo vamos creciendo. Esto obviamente los tejidos
funcionan a diferente nivel. Pero hasta los 25 años es el crecimiento propiamente dicho. Después, más o menos de esos 25 años, empieza el envejecimiento. O sea, que no es ni a los 60, ni a los 70, sino desde los 25. Y como te decía, en los tejidos va a una diferente escala. Pero esa pendiente que sí o sí es embajada, nuestra decisión en cuanto a la prevención, estilos de vida, epigenética y todo lo que se ha demostrado en el envejecimiento saludable, es esa pendiente, cómo la podemos impactar. Sí, si va a caer de una manera suave y paulatina o si cae en caída libre. Y son las funciones que perdemos. No, y eso que dices es súper clave porque cuando hablo con las personas, casi que yo diría, la palabra antienvejecimiento hay que cambiarla porque sigue muy ligada a lo estético. Es como, hey, yo no me quiero ver viejo o vieja. Pero cuando hablamos de longevidad, uno ya sí puede decir, claro, yo quiero vivir más. Y todos entendemos y que cuando queremos vivir más, tenemos que vivir mejor. Porque es muy difícil llegar a los 90 años si uno no está saludable. Y uno sí pudiera llegar a esas edades viviendo muy enfermo. Hay muchos casos que podemos ver así. Pero yo quería hacer como el énfasis en que ahora no se está hablando de vivir más o aumentar la expectativa de vida, sino que vivir lo máximo posible en las mejores condiciones posibles. Porque si vos me preguntas a mí, yo diría, ¿cuánto querés vivir? Yo digo, más bien pregúntame cómo. Y si ese cómo se mantiene, lo máximo que se pueda. Yo diría que más o menos ahí se resumiría lo que yo pienso de cómo uno podría enfocar la salud y el bienestar para poder vivir más. Y yo quería hacer ahí también una discusión corta sobre la motivación para eso, porque también uno se pregunta mucho qué es lo que motiva a alguien a vivir más y para vivir más, estar más saludable. En mi caso, a mí me cambió la vida y pensar más en eso, tener hijos. O sea, yo quiero presenciar lo que va a ocurrir en la vida de mis hijos el mayor tiempo posible. Y entendí que para lograr eso tengo que estar saludable, tengo que hacer ejercicio, tengo que alimentarme bien y tengo que estar bien mentalmente. Y si yo puedo llegar asistir a la mayor cantidad de vida de mis hijos, sería feliz. Entonces también yo creo que cómo uno enfoca eso en su vida depende de la motivación. Porque si por ejemplo la motivación es no, que los demás me vean bonito o bonita, de pronto ahí es donde empieza a generarse un foco hacia diferentes áreas que aquí no queremos criticar, simplemente queremos hacer ver que ese camino de hacerlo desde adentro, que es el foco de este episodio, puede ser mucho más bonito, más significativo y tener más propósito. Totalmente, Juan. Ahí que desde que empezaste a decir de los griegos, en cuanto a en las Olimpiadas, que se consideraba bueno y sano, ¿cierto? Y esa unidad, digamos que este tipo de cosas entre lo estético y el bienestar y lo sano, es lo que yo he tratado de unir desde siempre, pero que me conflictúa la vida en la práctica clínica, en el día a día, en mi vida personal, es hasta qué punto, ¿sí? Es esa línea delgada, hasta qué punto aquí dibujo lo estético, cuando digo sí, cuando digo no. Y digamos que últimamente por muchos procesos, inclusive a nivel personal, se han reconciliado cada vez más. Y yo lo entiendo porque como que me iba hacia los extremos. O sea, no, es mejor estar sano. Y entonces lo sano a veces mejor me olvido de la imagen, porque la imagen tiene esa connotación de superficial, de no tan bueno, de que tengo que hacer. Y me voy para un extremo donde me olvido de la imagen completamente. Pero entonces no, y la imagen completamente tampoco, porque me olvido de lo sano. Entonces, ¿cómo yo puedo estar en un balance, que así se llama mi clínica además, ¿cierto? Y es lo que promuevo día a día, cómo puedo estar en un balance y cada vez encuentro, y voy a nombrar a uno de mis maestros también del posgrado, que él me decía con mucho amor, es que hay que ser y parecer, ¿sí? Y a mí ese ser y parecer se me queda grabado cada vez más. Y digo, pues claro, es que es ser y parecer, ¿cierto? O sea, no está mal quererme ver bien, ¿sí? Y eso trae unos beneficios. De hecho, yo sí valoro que exista eso y valoro que existan cirujanos plásticos y dermatólogas enfocadas en estética. Aquí estamos hablando de una complementariedad. Exacto. Porque también veo muchas personas en mi consulta que tienen obesidades mórbidas, por ejemplo, donde vos vas a mejorarles el bienestar desde adentro,
pero luego van a quedar con un montón de problemas de la piel que se necesita la participación de un cirujano plástico para que esa persona empiece a ver como todas los aspectos de su vida empiezan a entrar como en un engranaje y a sentirse mejor, bien, mejor física y mentalmente, ¿cierto? Todo eso está relacionado, entonces la autopercepción, la autoestima, Ujú, ¿cierto? De cómo yo me relaciono con los demás. Pero sí, si yo los logro abrazar y lograr encontrar ese balance, que además nadie tiene la respuesta, o sea, o sea, yo tampoco, simplemente es como una búsqueda constante de ese balance, pero sí, digamos que por el camino que hemos recorrido, pues tenemos como algunas luces que se ujú, van dando y que permiten hacer como este camino con amor. Ahí también me encanta mencionar el ejemplo que les pongo a mis pacientes de un carro, o sea, ujú, que el envejecimiento saludable, les digo, mira, considérate como un carro, no sé nada de mecánica ni ujú, ingeniería, soy médica, ¿cierto? Pero les digo, tenemos un motor, ujú, tenemos un chasis, ujú, tenemos un sistema eléctrico, ujú. tenemos la pintura y cómo se ve el carro, ¿cierto? Y como la función y el valor que desempeña ese carro en la Como el vida. vínculo, sí, ¿Para qué? ¿Cómo lo, exacto? el propósito del Propósito de ese objeto. carro, cómo, sí, cómo lo veo, cómo lo valoro yo. A mí me gusta mucho, vos ya me habías comentado algo sobre esta analogía que le haces a los pacientes y me gustó mucho porque aunque la analogía, obviamente, como todas las analogías, no es perfecta, es la más cercana, yo creo, a poner esas palabras aterrizadas para la gente y que la gente empiece a hacer clic con claro. Entonces, ahorita nos vas a explicar en cada una de las áreas y quería decir acá en esta parte del episodio que vamos a hablar sobre las partes de ese carro analógicamente con el cuerpo humano. Unas de esas partes las vamos a hablar acá, que será la del motor, que tú dices que es como el corazón, la del chasis, que sería como el sistema osteomuscular, y vamos a hablar sobre la parte de la tonería y pintura, que sería como la parte estética. Y ya en la segunda parte, que lo invitamos a escuchar la semana entrante, con Lady, van a hablar de los otros aspectos del vehículo como una analogía pues al cuerpo humano. Sería básicamente de la parte espiritual y el sistema eléctrico del carro, que sería como la parte cerebral, y de la parte de la gasolina, que sería como la parte nutricional, ¿cierto? Y aquí te quería decir algo, y es que yo también uso analogías con los pacientes porque creo que es la manera como uno se acerca más al entendimiento de las enfermedades o de las situaciones de salud, de búsqueda de bienestar. Y yo les digo mucho, mire, imagínense una pared donde hay una humedad y ahí está bombada la pintura y se está cayendo. Mucha gente viene a que yo le resuelva el síntoma, que sería como tumbar esa pintura, estucar y volver a pintar. Pero el problema que realmente tiene la mayoría es un tubo roto con agua circulando por esa pared. Si yo no arreglo el problema de raíz, esa pared en 15 días se va a volver a descascarar y se va a volver a despintar. Entonces van a estar todo el tiempo tomando medicamentos para el dolor o haciendo cosas que son, como dicen muchos pacientes, pañitos de agua tibia, que tienen un papel en pacientes en los cuales no le podemos resolver el problema de raíz, pero a veces se invierte el tema y se busca primero lo que se ve o lo que se siente y no lo que originó el problema. Pero tu analogía me gusta aún más porque es mucho más completa, porque se incluyen como las áreas más importantes del bienestar y de la salud en general. Y dime. Juan, ahí cuando estás, que divina esa del estuco y de la Ujú, humedad, que es lo mismo, o sea, a mí me llegan montones de pacientes buscando el estuco de la parte estética, ujú, ¿cierto? A ti por el dolor y los síntomas osteomusculares, pero el estuco, o sea, quiero que me quites las arrugas, mejorar la piel. Cuando en la primera consulta empiezo a preguntar estilos de vida, sueño, alimentación, ejercicio, como que ujú. ellos mismos, yo no tengo que decir nada. Y casi que te dicen como, hey, vení, yo vine Ah, fue por lo de la piel, eso. no perdamos tiempo acá. Sí, pero sabes que se dejan, o sea, con Sí. mucho amor, puede que no a la primera, pero en el proceso y como en la relación que entablamos, después se dejan. Entonces es un gancho muy lindo, pues yo digo que es un gancho es porque uno llega preocupado por el estuco y está bien, es la forma que tiene la vida. Yo creo que quizás demostrarnos a ciertas personas que eso nos llame la atención, que nos preocupa, pero para trabajar otras cosas más profundas que se necesitan. Claro, Y así se llega a la humedad, entonces, exacto. en otros Y, aspectos. y aquí hay algo que también se me viene a la cabeza y es que yo recuerdo que la primera vez que fui a España, a mí me encanta la historia. Entonces me fui para el museo en Madrid
Y cuando llegué al museo, yo veía a los reyes católicos y las pinturas de esas épocas y todo, y me puse a leer sobre los artistas que más me llamaron la atención, y qué gran cantidad de artistas de esa época que morían a los 35 y 40 años. O sea, eran unos tesos porque a esa edad ya lograban destacar, pero más allá mi análisis era como, venga, es que la gente cree y ha normalizado que vivir hasta los 75, 80 años es la regla, y en realidad eso es nuevo, y ahí es donde yo explico por qué la gente a veces dice como, no, es que ahora se inventan muchas enfermedades, tanta cosa nueva, y tal vez en esa época todos decimos, yo tengo 42 años y todos decimos, uno después de los 40 empieza como en un declive, que eso casi que se vuelve opcional, porque si uno hiciera muchas cosas por su bienestar, ese declive se retrasaría o llegaría más lento o menos impactante para tu calidad de vida. Y yo digo, claro, si ha aumentado la expectativa de vida por todos los avances en la ciencia, yo me puse a investigar y hace 500 años, en la época despuesito del descubrimiento de América o de la colonización de América para otros, eh, era 35 a 40 años. Obviamente esto afectaba porque muchos niños morían y aunque gente llegaba hasta los 60 y 70, el promedio era por ahí 35 a 40 años, pero por muchas enfermedades, falta de antibióticos, de anestesia, de cirugías, la gente moría muy Vacunas. joven, vacunas, exacto. Y ahora que vivimos más, pues es aún más importante de lo que estamos hablando hoy, porque claro, si yo sé que el cuerpo, yo no quiero decir que está diseñado para eso, pero sí se ve que el desgaste empieza a ser mucho más acelerado después de cierta edad. Y si yo vivo una vida como si estuviera diseñado para 40 años, después de los 40 mi vida va a ser terrible. Pero si yo acepto que no, venga, es que mi expectativa de vida ya no es la misma de hace 500 años y mis costumbres no tienen que ser la de hace 500 años, me tengo que cuidar más para que ese resto de vida que voy a tener, que no tenían antes, sea mucho mejor, donde yo me sienta mucho más balanceado. Juan, totalmente. Y además esto trae una carga no solo para uno como individuo, sino para las sociedades. O Ujú, sea, el tema del envejecimiento es un tema de salud pública, ¿sí? ujú. Es un tema de reformas pensionales, es un tema económico, o De sea, gastos en salud. gastos en salud, sistemas de salud no sostenibles. O sea, Ujú. por eso este siglo, inclusive la OMS, cuando estaba leyendo cosas en esta semana, este siglo XXI fue declarado como el siglo del envejecimiento saludable. O sea, que tienen que centrarse en políticas de envejecimiento saludable para poder, digamos, que sostener la inversión de la pirámide poblacional. O Ujú. sea, la pirámide poblacional era que aquí estaban los nacimientos, sí, las personas jóvenes que sostenían con su capacidad de trabajo, generación de recursos, y en la punta estaban digamos que las personas mayores, que consumen más recursos de salud precisamente porque por estadística hay más enfermedades, etcétera, etcétera, más limitaciones, pero la pirámide en la mayoría de los países ya se está invirtiendo y es que las personas mayores ya ocupan aquí la grande y la pirámide se voltea, los nacimientos cada vez menos. Entonces ya esto a nivel personal, obviamente, lo que tú decías ahorita es que no me pregunte cuánto quiero vivir, dígame cómo y si yo voy a vivir en estas capacidades, haciendo lo que me gusta, disfrutando, sano, viendo a mis hijos, que es tú como tu aliciente mayor, yo quiero vivir todos los años que me den, ¿cierto? Pero es eso, o sea, cómo lo vamos a vivir como individuos y como sociedad y lo que podemos aportar desde nosotros mismos a sistemas de salud, a calidad de vida, la parte económica y al mundo como tal en su bienestar colectivo. Exactamente. Bueno, y después yo creo que queda muy claro como cuál es la manera de nosotros y sobre todo la que más me interesa hoy, que es la tuya, de ver la longevidad o el bienestar en el ciclo vital. Entonces empecemos a hablar de las partes del carro. Tú dices que para ti el motor del cuerpo humano es la analogía como al corazón. Cuéntanos un poquito como sobre la evidencia que hay de la relación entre actividad física, deporte y todas las estrategias de bienestar, incluyendo nutrición y todo eso, en cuanto a la salud cardiovascular. ¿Qué le podemos decir a la gente al respecto? Juan, bastante. Yo diría que demasiada información y demasiado sustento científico en cuanto a eso. Tú ahorita nombrabas uno de los estudios más importantes que fue el de Framingham, donde se empieza a ver riesgo cardiovascular con estilos de vida, ¿cierto? Entonces ahí empieza a ver la parte de la nutrición, del ejercicio, cómo estas estrategias hasta el momento no se ha descubierto aún ningún medicamento, ninguno que reemplace los beneficios que el ejercicio, sobre todo y la alimentación, pueden hacer en este tipo De cardiovascular. acuerdo.
Entonces, sí, pues el motor básico, ¿cierto? O sea, si un carro no tiene motor, ni siquiera prende, ¿sí? Si nosotros, el corazón y la parte cardiovascular no está funcionando, pues está eminentemente la muerte. Ujú. Entonces, Y ese es uno de los signos de morir. Deja de latir el corazón, punto, asistolia. asistolia, plano, ¿sí? Ujú. Que aquí también plano se me viene a la mente muchas cosas que les digo a los pacientes, que esto plano no es la vida, ¿cierto? Que la vida son cambios, porque a veces llegan un poco frustrados en cuanto a sus resultados, o cuando venían muy bien, excelente, ganando masa muscular, sostenidos, y después hubo algo que hace que caiga. Entonces digo, pues y les recuerdo que es que el electrocardiograma de los vivos es movimiento continuo y cambio continuo, pero esto pues era algo más filosófico en la parte No, cardiovascular. pero está muy chévere el análisis. Pero sí, o sea, entonces el motor básico, evidencia grandísima, Juan, sobre todo aquí con el envejecimiento. El tema de los genes, pensábamos que si controlábamos los genes podríamos acceder y desbloquear un montón de curas para enfermedades, de pronto hasta la longevidad infinita, porque encontrábamos cómo no envejecer, ¿cierto? Y ya van varios años desde el descubrimiento del genoma y esto no ha sido posible. Entonces, cuando no ha sido posible, vienen otros estudios que a mí me encantan, que es la epigenética, de cómo unos factores modificables son quizás más importantes que la misma genética. Entonces, en cuanto a la salud cardiovascular, el motor propiamente dicho y en el envejecimiento en general, más o menos es una regla del 20-70. Otros, no, del 30-70, del 20-80. Más o menos es así la proporción. En cuanto a ese 20 o 30% es la lotería que nos ganamos, nos correspondió. Hasta hoy inmodificable. Hasta hoy modificable, no diría después vendrán No otras sabemos. cosas, ¿cierto? Pero es la genética, ¿sí? Herencias, toda esta parte de cromosomas, genes. Y como ese 70-80% es todas las modificaciones que el ambiente, estilos de vida, estrés, sueño, alimentación, de todo lo que estamos hablando, da a esa modificación genética, a esa información y a la lotería que no podemos hacer nada. Entonces, o sea, si nos damos cuenta es que es el 70 del 80%, la mayoría. Entonces, hay gente muy de buenas, de verdad, que se ganaron la lotería genética. Yo les digo, wow, qué envidia. De buenas, pero no sé si vas para allá, pero entonces el análisis aquí es, si ese de buenas se tira a la cama y el de malas hace ejercicio, le va mejor al de malas, entre comillas. Claramente, ahí va. O sea, muy de buenas se ganaron, pero es que por más de buenas que sean, es el 20 o el 30, ¿sí? Exacto. Entonces, el 70 del 80%, ¿qué estamos haciendo con eso? Y ahí es donde viene como esa responsabilidad. O sea, la vida te da una lotería que te la ganaste y tú se la vas a cobrar toda. O sea, te la vas a gastar. Pues, ¿qué voy a hacer con esa lotería, sí, cierto? sí. Y al revés, quizás no me correspondió una lotería tan buena. O sea, me tocaron unas enfermedades que por más que haga estilos de vida, ahí van a estar. Pero cómo se modifican también esas enfermedades, calidad de vida, control de los síntomas, etcétera. Entonces, en la parte cardiovascular, yo diría que hay varias cosas y es el ejercicio. Voy a definir ejercicio porque es cualquier actividad física, o sea, movimiento del músculo, de los huesos del cuerpo, pero que esté planeada con un objetivo. Esa es la diferencia. Actividad física puede ser yo estoy moviendo mi mano aquí, eso es actividad física. La OMS ha considerado que cualquier cantidad de actividad física es mejor a no hacer nada. Es decir, eso está claro. O sea, si yo me bajo del carro y me parqueo lejos de la entrada de mi empresa para caminar, aunque no sea como por mucho tiempo, es mejor que no Es hacer mejor nada. que no O hacer subir nada. por las escalas en vez de coger el ascensor, es mejor que no hacer nada. Es mejor que No no es hacer nada. ejercicio, pero es actividad física. Es actividad física. Barrer, caminar, lo que estás diciendo, o sea, cualquier movimiento corporal que implique un gasto de energía es actividad física, ¿sí? Ahora bien, los beneficios que la ciencia nos ha mostrado, propiamente dichos en la evidencia, es con el ejercicio, que es cómo planeamos esa actividad física con frecuencia, intensidad, con un propósito, que entonces ya vamos a ver si es las capacidades, ¿cierto? La fuerza, la capacidad cardiovascular, la elasticidad, la flexibilidad, los arcos de movilidad, el equilibrio, etcétera. O sea, con un propósito. Ahí es donde vienen muchos beneficios. Y hay datos, pues, que por ejemplo los pasos, y ya con estos dispositivos que tenemos, pues, tan fácil acceso a los pasos que damos diarios. O sea, hay evidencia que por encima de los 7.000 pasos
diarios, hay disminución de la mortalidad por todas las causas más o menos en un 20%. Wow, un Esto montón. es mucho, ¿sí? Y por encima de los 10.000, eso casi que se multiplica ¿Me estás hablando en qué periodo de tiempo, en qué lapso? en un día. En un día. En un Ok. día. Que a veces eso diría uno, en nuestro día a día, Juan, lastimosamente yo a veces ni lo cumplo. En nuestro día a día. Pero es que yo te digo algo, para hacer 10.000 pasos al día, si un paso es un poco menos de 1 metro, estamos hablando de, no sé, 7, 8 kilómetros de caminada, no sé. Más o menos. O sea, imagínate, si tú solo haces actividad Dependiendo pues de la física, zancada. exacto. Si tú haces actividad física para subir, caminé 100 metros y entonces me siento que estoy controlando mucho riesgo cardiovascular. Mira que sirve más que no hacer nada, pero estás lejito, ¿cierto? Exacto. Entonces ahí viene, sí, o sea, ya sabemos que algo es mejor que nada, partamos de esa premisa, pero que hay otras cosas que sí podemos encontrar óptimas y que además, por ejemplo, yo, la mayoría de mis días soy considerada una sedentaria activa. O sea, yo paso en mi consultorio muy sentada, pues ahora cada vez menos, pues porque estoy de mamá, entonces eso ha disminuido en este momento, creo que no, pero sí, uno pasa más o menos 8 horas, que es lo normal, sentado en un escritorio, en un puesto de trabajo, y es muy juicioso con el ejercicio. Hace 1 hora de ejercicio, digamos que se contrarrestan los riesgos, pero el hecho de estar sentado en la misma posición 8 horas ya nos consideramos sedentarios. Entonces hay que tener cuidado con eso y por eso como la evidencia de las pausas activas que se promueven en tantas compañías, de cambiar de posición, de buscar el movimiento en el día a día, es que estamos diseñados, este diseño divino de esta máquina, de este carro, está diseñada para el movimiento. Correcto. Nosotros no estamos diseñados para estar estáticos. Como un carro guardado en un garaje 1 año se daña también. Se daña. Entonces, lo de los pasos. Ahora, lo del ejercicio, Juan. O sea, yo no sé, a mí no me visitan visitadores médicos por la parte de medicina deportiva. O sea, a mí me visitan en la parte de medicina estética, ¿cierto? Pero en medicina deportiva nadie. O sea, es que si nosotros somos, creería que en contra de la industria farmacéutica, ¿cierto? O sea, vuelvo y digo, no existe hasta la fecha un medicamento que los beneficios se llama pleiotrópicos, o sea, en tantos sistemas al mismo tiempo como lo da el ejercicio. No existe. En la disminución de enfermedades, de mortalidad, de bienestar, de percepción, de felicidad. Para la gente que de pronto no sabe, ella se refiere a visitador médico como las personas que tienen la función de promover algunos fármacos o medicamentos, que es un trabajo pues muy respetable, pero que obviamente tiene una intención pues comercial. ¿No? Y que los necesitamos, Sí, ¿cierto? los necesitamos, total. Yo hace poco hice un episodio, de hecho la semana pasada salió publicado sobre hidratación y alguna persona me escribía, es increíble porque ahí uno ve, digamos, se puede ver la objetividad a todas leguas porque ¿quién va a promover el agua? O sea, ¿quién beneficia que la gente tome agua? A la persona que la toma, ¿cierto? Porque cuando a veces salen recomendaciones de medicamentos todavía muy experimentales que supuestamente resuelven A o B problema, ahí es donde entra uno a decir, tal vez si esa persona en vez de tomar eso y si ese ejercicio le iría mucho mejor, ¿cierto? Que es a lo que tú te refieres. Totalmente, Juan, totalmente. Y ahí para que terminemos como la parte del motor, les quiero poner o sea, el corazón es un músculo, ¿cierto? Entonces, al hacer ejercicio específicamente cardiovascular o cardiometabólico, lo que la gente dice cardio, no necesariamente, o sea, sí es muy correr, nadar, trotar, o sea, todo lo que implique aumento de la frecuencia cardíaca en ciertos valores, pero hay una dosis, que estamos hablando ahorita de medicamentos. El ejercicio también se considera un medicamento, ¿sí? Entonces debe haber una dosis. Está demostrado, hay un estudio que es como una curva J del ejercicio y aquí está el riesgo de mortalidad en el eje de las Y y en el eje de las X está la dosis de ejercicio que yo hago. Entonces, si yo estoy sedentaria, la mortalidad está aumentada, ¿sí? Pero si empiezo a hacer ejercicio, aquí está la barriguita, pues, o la caída de la letra J, cómo la mortalidad cae, ¿sí? Por todas las causas en esta dosis de ejercicio. Pero si a mí se me empieza a ir la mano con exceso de ejercicio, la mortalidad puede ser, por eso es una J, que puede elevarse por encima del sedentario. Tremendo. Ese es uno de los mensajes más importantes de hoy. Y yo veo, por ejemplo, en el consultorio, personas que me llegan con muchas lesiones osteomusculares
y que al mismo tiempo me cuentan que las está viendo el endocrino, el internista, porque están descompensados en otros aspectos y me dicen, es que yo hago 6 horas diarias de gimnasio o de deporte y yo les pregunto, bueno, pero pues tal vez es demasiado, o sea, asesórate bien de un médico del deporte, yo no soy el experto para prescribir el ejercicio, pero tal vez se te está yendo la mano. Y me dicen, lo que pasa es que si yo no hago esto, yo me enloquezco. O sea, para mí esta es mi regulación de la salud mental y me parece un poquito complejo de abordar ahí. Por ejemplo, cuando alguien te ha respondido eso así a ti también. ¿Y tú, cuál es tu análisis ahí? Juan, volvemos al carro. Pues porque entonces ahí, y esto me pasa mucho, vuelvo y te digo, no me gustan los deportistas de alto rendimiento, no, o sea, No por la ellos, salud, sino no ese ellos, contexto. exacto. Entonces, y me buscan mucho, sobre todo triatletas, Ujú, que ojalá los triatletas, y esto se lo voy a decir al aire sin ningún problema, y es las distancias olímpicas del triatlón olímpico, revisen cuáles son, ¿sí? ujú, Son distancias muy cortas a lo que ciertos eventos con marcas registradas que reciben regalías ujú, tienen como distancias ahora, ujú. ¿sí? Y que la gente es feliz haciéndolos y yo entiendo el reto, la felicidad, lo que eso trae, pero que si el Comité Olímpico Internacional ha definido que las distancias olímpicas sean estas cortas es porque tiene ciencia detrás. No sabía eso. O sea, casi que en eventos amateur hay más distancias que a veces en eventos olímpicos. Olímpicos. No Sí, creo, no. Tremendo. Tremendo porque esto puede pisar algunos callos, pero queremos dar un mensaje muy tranquilo acá de que de pronto mucha gente tampoco lo sabe, porque está compitiendo y piensa que eso es lo normal y lo que hace un atleta profesional y de pronto no. Y es como aprovechando la satisfacción que le produce a la gente llevar su cuerpo al límite, pero esto tiene otros efectos. exacto. Y balance, ¿cierto? Ujú, Extremos, encontrar eso. Ahora, si me preguntan, entonces, ¿cuál es la dosis válida? Es muy individualizado, ¿cierto? Porque es que ahí tenemos que ver las capacidades, la genética, lo demás, pero hay señales claras que no nos podemos obviar, Juan. Lesiones a repetición, que tú ujú. estabas diciendo, me llegan lesiones, o sea, no es normal. Si hay una lesión a repetición, lesiones por sobrecarga, lesiones por sobreuso, mira como el nombre lo dice, ¿cierto? O sea, no estamos preparados para ese tipo de esfuerzo. Ahora, ¿dónde está la falla? No está haciendo el entrenamiento de fuerza adecuado, que ahí vamos ahorita a meternos al chasis, ¿cierto? O sea, ¿cómo puedo yo? Por eso yo decía, la respuesta es volver al carro. ¿Cómo puedo volver yo a equiparar ese carro en un balance que el chasis de Ferrari esté de acuerdo con el motor de Ferrari o al revés? Es que la mayoría lo que veo es motores de Ferrari porque somos felices, o sea, nos da mucha satisfacción y este tipo de paciente que tú me estás contando, corriendo, nadando, montando en bicicleta, entonces solamente se trabaja la parte cardiovascular, ¿sí? Ujú, Y se deja de un lado el chasis. ujú. Entonces, ¿qué pasa si yo le ensamblo un motor de Ferrari en un chasis de Renault 4? Ujú. Prendo el carro y las partes se Se va a caen, se desbaratar. caen. Y eso literalmente es lo que les pasa a los pacientes cuando no hacen el ejercicio de fuerza necesario, no pagan la factura, como les digo yo, del ejercicio de fuerza, de coordinación, de estructura necesario para soportar las cargas, los caballos de fuerza Ujú. que quieren meterle en ese motor de Ferrari. Entonces, lo que me contabas ahorita, que es que esa es mi meditación, esa es mi parte de salud. Sí, pero entonces, ¿qué estoy tratando de tapar yo? Voy Ujú. a usar tu analogía de la pintura y el estuco con el ejercicio, ¿sí? Como en este caso sería una droga de abuso, Ujú. que puede también ser así, que estoy tratando de tapar yo de esa humedad que quizás la fuente sea la salud mental, ¿sí? Correcto. El sistema nervioso, que esa es la humedad que tenemos que O trabajar. sea, tal vez esa persona, que es un tema muy complejo y es el tema de la salud mental ahí, debería buscar la opción de una asesoría profesional en donde le digan, mire, el ejercicio va a ser importante para controlar algún problema de salud mental que tengas, pero no puedes abusar de esa estrategia. Mejor, es como cuando uno usa un solo medicamento en una dosis alta o dos medicamentos a la mitad de la dosis, que hacen una sinergia y el paciente tiene mejor control del dolor con menos efectos secundarios. Aquí sería como, hey, utiliza el ejercicio, pero no a la dosis dañina, sino a una dosis sensata con la ayuda de un deportólogo y además busquemos ayuda. Es que yo quiero que la gente aquí entienda también que la palabra clave, si van a buscar ayuda, es interdisciplinariedad. O sea, no es como que hay alguien que se la sabe todas. Eso para mí es una bandera roja.
Cuando es, no, es que yo sé de salud mental, yo sé de salud física, yo sé de neurología, no. La idea es que hayan grupos interdisciplinarios que ayuden a esa persona y que se complementen entre ellos para bajar los efectos secundarios de excesos de intervenciones y poder tener el mejor resultado posible. Entonces, tal vez la respuesta para ese escenario que te pregunté es el que tú estás diciendo, como de pronto el ejercicio se está volviendo el reemplazo de otra cosa que necesitas y hay que buscar ese balance. Y que necesita atención, la salud. Ahí sería salud mental. O sea, ese paciente para mí, su médico de cabecera o su profesional, porque no necesariamente tiene que ser el médico, ¿cierto? Pero su aspecto a considerar principalmente es la salud mental. Correcto. Y antes de pasar un poquito más a lo de la parte osteomuscular, que es el chasis del carro en la analogía que llevamos, yo le digo mucho a la gente, como en una idea redondeando aquí, mire, cuando me llegan fractura por estrés de la cadera, luego del otro lado, luego una lesión de un tendón, luego me dijeron que también un menisco de la rodilla, luego el hombro, yo les digo, mire, usted, su cuerpo tiene un celular para llamarte y tú lo tienes bloqueado. No estás escuchando a tu cuerpo. Entonces yo creo que también el cuerpo tiene muchas estrategias, entre ellas como un mecanismo de defensa de advertirte, hey, ojo que te estás pasando y no le estás dando el suficiente tiempo a que se recupere y ahí es donde vienen las lesiones. Y lo que antes era algo como, es que no quiero parar, al principio es una opción y luego ya no hay opción porque no son ni capaces de sentarse sin dolor. Entonces esa persona al final no va a poder hacer ejercicio en el futuro. Juan, es el cuerpo, o sea, yo soy una enamorada, y ahora en embarazo sí que más, pero soy una enamorada de esta máquina perfecta, o sea, el cuerpo, lo que tú estás diciendo, o sea, o son fracturas, o son problemas de fertilidad. Veo mucho en el consultorio por estos excesos. No es la única causa, o sea, no estoy diciendo que es la única causa, pero el bajo porcentaje de grasa corporal, el exceso de ejercicio, gripas, o sea, sistema inmune en el piso, ¿sí? Falta de vitalidad, o sea, empiezan a decir, es que no me haga, y uno revisa niveles, rabdomiolisis, he tenido casos de hospitalizaciones por rabdomiolisis, que esto es como cuando una sustancia que hay en el músculo solamente debería estar dentro del músculo y que por exceso de ejercicio a cargas muy altas, digamos que el músculo se revienta y sale al torrente sanguíneo y el riñón no es capaz de soportar toda esa sustancia y puede haber un daño renal principalmente, que es como el mayor riesgo, y ha pasado. ¿Te refieres a la CPK? A la CPK. Sí. Entonces, hay muchas formas en que el cuerpo nos habla, en que la vida nos habla por medio del cuerpo, de qué es lo que tenemos que ponerle atención en nuestro proceso, ¿sí? En lo que nos corresponde aprender en esta vida. Y el cuerpo nos va diciendo, ahora obviamente está la ciencia y los profesionales interdisciplinarios, como tú decías, para encontrar esa dosis adecuada, el balance adecuado, otra vez vuelvo y digo balance, que es otra cosa para llamar la atención aquí, Juan, que los atletas profesionales viven de esto, ¿sí? Que también les digo a los pacientes, ellos asumieron tener unos riesgos laborales que su profesión les puede llevar a, ¿sí? Como yo haciendo un procedimiento me puedo pinchar y puedo tener una enfermedad contagiosa, exacto, es mi riesgo que asumo. Pero la mayoría de los atletas aficionados, pues primero no viven de eso y no tienen a los profesionales que tienen los atletas profesionales. O sea, en su equipo de trabajo. Equipo de trabajo, al médico, al fisioterapeuta, al deportólogo, o sea, les hacen exámenes de sangre continuamente y cuando los tienen que sentar, lo sientan. Es que no es una opción que si quieres, es que este partido no lo juegas. Tremendo, ¿sí? Mientras que y eso tú lo viviste porque te tocó en tu carrera ir a equipos de fútbol y todo. Equipos de fútbol con mis profesores, o sea, casi que tú me estás diciendo que te ha sorprendido cómo a veces los que no viven de ello, podríamos decir amateurs, están siendo sometidos a mayores riesgos que los mismos profesionales. Tremendo, sí, tremendo sí. Eso. A mí me gustó mucho lo que dijiste sobre la CPK, porque también me lleva a entrar en lo de la parte osteomuscular como el chasis del carro, porque siempre se consideraba el músculo como una estructura contráctil que movía una articulación. O también hay músculos en otras partes del cuerpo humano que no mueven articulaciones, pero que generan movimiento. Ese era el papel del músculo. Pero desde hace unos años, hay algunos estudios de finales de los 90, pero más o menos desde el 2003 se empieza a hablar
del músculo como un órgano endocrino. Es decir, que secreta al interior de nuestro torrente sanguíneo sustancias que tienen efectos biológicos. Y eso fue una revolución en la medicina y en la salud osteomuscular, porque entonces ya hablamos de que el músculo no solo se crece para que yo tenga más fuerza, sino que a través del ejercicio, porque se activan a través de la contracción muscular, que esto es muy importante para que la gente no diga, no, es que igual todos tenemos músculos, entonces yo voy a liberar esas sustancias. Si tú no activas los músculos, esa sustancia no se va a liberar en la misma cantidad. Entonces, a estas sustancias que le han llamado mioquinas, le han atribuido, porque se han descubierto varios diferentes funciones. Entonces, yo quería que nos hablaras un poquito más sobre esto. Juan, esta parte es mi pasión. Sí, qué rico. O sea, si el carro, pues obviamente es importante, el músculo es, o sea, es mi favorito. O sea, se lleva todos los premios aquí. Y ahí es cuando esto lo aprendí en el posgrado. O sea, eso, por ejemplo, yo no lo sabía cuando en la maestría ni antes. En el posgrado empezamos a ver todo esto de mioquinas, que estás diciendo que son hormonas. O sea, el músculo es capaz de secretar hormonas. Esto es impresionante porque la gente se asusta mucho cuando le dicen es que la tiroides está mala o cierto, las supraadrenales, el o sea, con temas de hormonas la gente sabe que es muy importante, ¿sí? Pues el músculo secreta hormonas. ¿Qué pasa? Que lo que estabas diciendo muy bien, esas hormonas pueden ser proinflamatorias, inclusive antes contribuir a una inflamación de bajo grado que no es para nada buena en el tema de envejecimiento, o pueden ser antiinflamatorias, moduladoras, digámoslo más así, de la inflamación, y tener papeles, esas hormonas que el músculo secreta, en muchos tejidos, pues casi que en todos los tejidos del cuerpo humano, en todas las células. Entonces el músculo deja de ser que lo aprendíamos de memoria y el esqueleto y disección de cadáveres, ¿cierto? Y movimiento y ya está, y cosas biomecánicas, sino que empieza a jugar un rol principal y protagónico en la salud metabólica. Y la salud metabólica es, o sea, o lo más importante, no más, porque ya sabemos que el carro todo es importante, pero para el envejecimiento saludable que estamos hablando. O sea, si yo les digo a mis pacientes que uno se preocupa por la pensión, estas reformas pensionales, el ahorro, las inversiones para la vejez, en cuanto al cuerpo humano, en la parte física, esa inversión para la vejez se llama músculo, ¿sí? Porque va a ser, aparte de secretar hormonas en la parte metabólica, también es la funcionalidad. O sea, si yo hay dos cosas importantes, que es masa, o sea, la cantidad de músculo, qué tan grande está, y la función, qué tan conectado, qué tan funcional, valga la redundancia, está ese músculo. O sea, si sirve para lo que yo lo necesito. Porque ahí vemos entonces fisicoculturistas que tienen un objetivo de su rama, ¿cierto? Pero que quizás inclusive haya muchas faltas de balance en la función que ese músculo tiene que cumplir. Entonces antes eso trae problemas, ¿sí? Volvemos a lo mismo, hay un balance en cuanto a la masa y la cantidad y la función que el músculo cumple. Y que hay dos claves para ese músculo, mantenerlo sano. El músculo se puede semejar, otra analogía, a un muro de ladrillos. Entonces yo, para construir un muro de ladrillos, necesito a un obrero o a una persona que sepa cómo hacer el muro, ¿cierto? En ese caso es el ejercicio de fuerza, y aquí voy a enfatizar en el ejercicio de fuerza. El ejercicio cardiovascular, como lo conocemos, que muchos pacientes me dicen, sí, pero yo monto en la bicicleta saco mucho músculo en las piernas. Y siempre los mismos músculos, en el mismo plano, en el mismo movimiento. Entonces, estoy dejando de trabajar otros cientos de músculos que son necesarios tanto para la salud metabólica como para la salud osteomuscular del chasis. Por eso hay que trabajarlo objetivamente, analíticamente, específicamente, según lo que yo necesite para mi vida diaria, ¿sí? Y para todos va a ser diferente, pero es con ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza no necesariamente tiene que ser máquinas de gimnasio o pesas. Puede ser algo tan básico con que a veces no somos capaces, y es nuestro propio cuerpo. O sea, ser capaz de sostener nuestro propio cuerpo. Como la calistenia, por ejemplo. La calistenia, velitas, planchas. A veces yo hago pruebas funcionales en el consultorio para ver cómo están los músculos, y los pacientes no son capaces de sostener el peso de su propio cuerpo. Incluso hay una prueba que yo no sé si eso en realidad se pudo sostener en el tiempo, esa evidencia,
que es tú te sientas en el piso con las piernas cruzadas y sin ayuda de las manos si eres capaz de pararte o no. Eso habla también de riesgo para el futuro. De riesgo para el futuro porque tienes que tener propiocepción, la masa muscular, la función, o sea, Pero eso es algo que todavía ustedes lo consideran valioso, o sea, ese tipo de pruebas. sí, hay pruebas como pararse en tiempos estimados. ¿Cuántas veces un paciente es capaz de pararse de la silla con las manos aquí, que es parecido, pues para no hacerlo pararte desde el piso, pero de la silla? ¿Cuántas veces? La velocidad de la marcha. La velocidad de la marcha, tan simple como eso, mide temas de riesgos a futuro, de mortalidad, de capacidad actual, de cómo ciertas intervenciones mejoran la rapidez de la marcha, ¿cierto? De qué tan rápido va un paciente. Y eso, si tú te pones a pensar, viene desde la parte de cómo está el cerebro conectado, cómo llega esa información a los músculos, cómo se devuelve la parte propioceptiva, o sea, de cómo el cuerpo es capaz de controlarse el mismo, de estar tan fuerte, tan equilibrado, de ser capaz de caminar lo más rápido posible. No, tremendo. Y uno podría decir, es que en la parte del chasis, si vos trabajas el músculo en las dosis adecuadas, porque ya hablamos de los problemas del sobreesfuerzo o del sobretrabajo o sobreuso, uno podría decir, usted mejora la salud metabólica, ¿cierto? Indudablemente. Mejora la estabilidad articular, que otro tema ahí es lo de la estabilización secundaria de las articulaciones. Es decir, si vos tenés una articulación con una forma ósea, que es la arquitectura, ese es el estabilizador primario. Pero después de eso, si ese fuera deficiente, porque hay gente que tiene enfermedades donde la estabilidad de la articulación no es la ideal, De fábrica, de les digo yo. fábrica, sí, de genético, de nacimiento o en el desarrollo de sus articulaciones, los músculos juegan un papel fundamental. Hay personas que a las que les he podido evitar la cirugía mejorándoles la fuerza muscular y la propiocepción y la estabilidad articular a través de esos estabilizadores secundarios. Entonces miren todos los efectos positivos que eso tiene. Pero también si los llevamos al extremo, lo que tú decías ahora, se producen unas proteínas que son muy pesadas para el riñón. Imagínense el riñón como un colador y tiene unos huequitos de un tamaño, pero esas proteínas son muy grandes, van a abrir más esos huecos y detrás de esos huecos se van a ir un montón de compuestos que el cuerpo no quería eliminar y eso pues deriva en una insuficiencia renal. Entonces, cómo uno a través de algo que en una buena dosis es bueno puede generar una enfermedad muy grave como una insuficiencia renal, ¿cierto? Pero mire todos los efectos que tiene esto. A mí me llamó demasiado la atención y quería saber ¿qué opinas tú de esto? Que una de las mioquinas que descubrieron, que fue más o menos en el 2008, que se llama iricina, tiene un efecto cuando se produce después de activar el músculo, que es cambiar la grasa blanca por grasa parda. Y hay una diferencia muy grande entre estos dos tipos de grasa. Explícanos un poquito sobre esto. Juan, mira, y ahí viene la parte metabólica, lo importante. Voy a hacer una cuña antes de entrarme a la grasa blanca y la grasa parda, en lo importante que es la medición de la composición corporal. Y esto va a tomar, o sea, ya nosotros llevamos en el posgrado hablando muchísimo de la importancia de la definición de obesidad, no más como índice de masa corporal, que su fórmula es peso sobre talla al cuadrado. No solamente tienen en cuenta peso y talla, es una medida ciega, como le digo yo a los pacientes, que es útil en ciertas situaciones, pero que cuando Ketelev, ¿quién fue que escribió primera vez el índice de masa corporal? La verdad, su estudio fue muy orientado a poblaciones, ¿sí? No a individuos. Entonces, ahí viene un papel sumamente importante de la composición corporal que nos permite optimizar muchas herramientas de dónde estamos parados y hacia dónde vamos en la parte metabólica y también del chasis, que por eso lo estamos nombrando, es qué tanta masa muscular hay con respecto a la porcentaje de grasa corporal, al agua corporal total, a la masa ósea, que todo esto es parte como del chasis. O sea, vos ahí estarías, antes de que continúes, diciendo dos cosas para ir clarificando. Una persona podría llegar a tu consulta con un peso, digamos, dentro de un índice de masa corporal normal, digamos, por poner un número, 70 kilos. Y en el proceso de mejoría de su bienestar general, en el seguimiento ya pesa 75. Y puede estar mejor en salud que antes cuando pesaba 70. O sea, esa relación entre pesar menos y estar más saludable no es tan así porque depende de cómo está compuesto tu cuerpo. Y puede haber alguien muy pesado, más saludable que alguien muy delgado. Y es lo que llamaban antes, yo no sé si todavía, obesos metabólicos. Personas delgadas que tienen todas
la composición de su cuerpo desbalanceada. Exacto, Juan, y esto es súper importante para que no sigamos siendo esclavos del peso, sobre todo en este ambiente y sociedad que nos movemos. Uno de los primeros puntos que les escribo a mis pacientes es no pesarse, o sea, no, se los prohíbo, ¿sí? Es como enfocarse más en la composición corporal. No pesarse, les digo, estas medidas me las dejan a mí, que miren todo lo que yo tengo que hacer en el consultorio, que de hecho es unas medidas doblemente indirectas, o sea, no son las más exactas, la única exacta se considera la disección de cadáveres, que no es útil en la práctica clínica, solamente útil para estudios. Vienen otros métodos como resonancias, tomografías, el DEXA, que son indirectos, y hay doblemente indirectos, que es la antropometría, que es lo que hacemos con medir bioimpedancias o los pliegues, que son los pellizquitos de grasa. Entonces, miren lo que tenemos que hacer nosotros para darnos cuenta más o menos, en un estimado, cómo está esa composición corporal. O sea, el paciente que se olvide del peso. Porque yo puedo ir al mercado a comprar 1 kilo de papas, 1 kilo de arroz, 1 kilo de yucas. De todo acabo de decir 1 kilo. Y son diferentes Y volúmenes. son diferentes lo que hay adentro. ¿Sí? Entonces, yo no sé qué hay adentro. Por eso ese ejemplo que estás diciendo del paciente que llegó con 70 y después de hacer ciertas intervenciones está pesando 75 y de pronto el paciente, si se pesa en la casa sin tener esta información, Dicen, empeoré. Y deja todo y tira todo el proceso a la basura, ¿sí? Y resulta que es que ganó masa muscular, que en la densidad es totalmente diferente. O sea, 1 kilo de músculo se puede ver así, mientras 1 kilo de grasa se puede ver así. Entonces, que por eso la ropa, la composición corporal nos dice otra cosa diferente, pero el peso ha aumentado, ¿sí? No, y a donde nos llevó esta discusión, que fue también que no todas las grasas son iguales. O sea, está la grasa blanca, que no es tan eficiente metabólicamente, y la grasa parda, que es mucho más eficiente, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la grasa blanca y grasa parda, como para verlo rápido, es lo que acabas de decir. La grasa blanca no tiene esa capacidad oxidativa tan aumentada y la grasa se oxida, o sea, digamos que esa es la forma que tiene de gastarse y de utilizarse metabólicamente hablando. Entonces, en la blanca es más de reservas, sí, como reservas, pero reservas metabólicamente no tan activas y que se ubican en sitios que se han considerado de alto riesgo cardiovascular, como es la grasa visceral, o sea, la grasa que está dentro del hígado, al lado de las arterias, en el corazón, o sea, háganse de cuenta, los órganos se pueden infiltrar con grasa y eso lleva a ciertas condiciones. Por ejemplo, un hígado graso puede llevar después a una cirrosis y no necesariamente por alcohol, que la gente dice, pues yo no me he tomado, simplemente por desórdenes metabólicos y hábitos de vida no sostenibles que hacen que esa acumulación de grasa blanca se dé. La grasa parda, inclusive en algunos estudios, se ha considerado protectora. Y eso se puede medir, o sea, ¿cuánta grasa blanca o es difícil? Es difícil, digamos en el consultorio, yo tengo cómo medir la grasa visceral estimada por la bioimpedancia. Y tú sabes que en esa zona hay más grasa blanca. Y por distribución, Okay. pero como exactamente, ya tendríamos que hacer temas pues de estudios de marcación más específicos que nos hacen mucho en la práctica, pero es más sí por la distribución. Y sabemos que la grasa subcutánea, digamos que es más de la parda, ¿cierto? Y por ejemplo, yo leía que en los bebés hay mucha grasa parda en ciertas zonas también porque protege del frío. De eso, la termorregulación. Precisamente, como es metabólica, es capaz de generar mucho calor. Entonces, miren que es la diferencia y que el estilo de vida hace esos cambios, sobre todo en si es grasa parda, grasa blanca, y más allá, digamos, lo tejido graso, dónde está distribuido. Por ejemplo, aquí hablando de la estética, yo me puedo hacer una liposucción, ¿sí? Y es, digamos, que el gol estándar para el tratamiento de grasa localizada. Pero yo no tengo cómo entrar con una cánula de liposucción a sacar la grasa visceral. Es que es capa, es piel, ¿cierto? Aquí está la grasa subcutánea, como su nombre le dice, es debajo de la piel, subcutánea. Sigue el músculo, ¿sí? Y aquí ya siguen los órganos. Y que no está mal que si la gente se quiere hacer ese procedimiento, pero que no piense que ya su grasa central está resuelta porque debajo de los músculos abdominales está toda esa grasa visceral que no nos hace Juan, y eso bien. lo hemos visto. Uno ve a veces unas personas que uno dice, es más, como ahorita le hacen esa marcación abdominal, etcétera, uno los ve pues con cintura, tallados, pero uno los ve grandes en su nivel central. Es esa grasa centrípeta y visceral
que inclusive está demostrada que tiene el mayor riesgo cardiovascular en mortalidad y enfermedades asociadas. Hay un estudio que ustedes hacen que se llama DEXA, ¿cierto? Sí. En ese estudio usted puede determinar, por ejemplo, en esos pacientes, has visto pacientes intervenidos, pues que se ven muy bonitos y todo, pero que por dentro usted dice Sí. qué montón de grasa visceral, eso se ve en ese Sí, examen. en el O sea, DEXA se esto ve. no es una opinión, No, eso es un hecho. no, se ve. En Lo el sé. DEXA se ve. Ok, perfecto. En el DEXA se ve. Y claro, o sea, la liposucción es más. Yo he mandado a ciertos pacientes, no es que los mande, pero les digo, aquí la decisión es tuya, pero el primer paso sería una liposucción, hay otras cosas, las enzimas recombinantes, etcétera, para tratar la grasita localizada. Lo que sí prohíbo es que un paciente se vaya a una liposucción sin tener este tema resuelto de ejercicio, alimentación, hábitos saludables. Y me gusta mucho cómo fue terminando el análisis de la parte del chasis, porque lo podemos conectar con la parte de la tonería y pintura como para ir cerrando. Y es porque aquí, de nuevo, no estamos diciendo como es que es este enfoque y no el otro, sino como, venga, hágase esos procedimientos si usted cree que son los que usted quiere hacerse, pero no crea que por hacerse ese procedimiento lo otro también está cubierto. Y al revés, usted se puede hacer todo un seguimiento por una médica de la actividad física y el deporte y experta en longevidad como Esperanza, pero además también ella podría decir en algunos casos como, venga, hasta aquí las intervenciones son saludables para lograr estos objetivos, pero esto otro que tú también quieres, como la celulitis, como esta grasa localizada que no hemos podido mejorar con mis intervenciones. Mejor dicho, ¿has tenido algún ejemplo en el que tú dices, este paciente yo se lo remito a un cirujano plástico o a un cirujano estético para que me ayude como a mejorar toda la parte holística del paciente? Juan, muchos, muchos. Y es lo lindo de explicar esto, porque inclusive también llegan a veces pacientes queriendo unos objetivos estéticos. Sí, me quiero ver de X o Y forma, no me gusta este gordito, no me gusta esta celulitis. Cuando hacemos evaluaciones de estilos de vida, alimentación, ejercicio, los felicito, están perfectos, edades metabólicas por debajo de la cronológica, o sea, salud mental, juiciosos en su psicoterapia, todo es como que yo solamente estoy chuleando y de verdad los felicito, pero entonces, ¿qué les explico? Y les digo, aquí tenemos que dibujar una raya, ¿sí? Porque el objetivo estético que estás buscando no puede ser a costa de hacer más restricciones en la alimentación o de aumentar más el ejercicio, que eso es lo que empieza a pasar. O sea, Con la curva J. con la curva J, entonces empiezan a decir, es que este gordito no se me va y empiezo a entrenar mucho Entonces voy a más. entrenar el doble. O me restrinjo más en la alimentación, que yo también tengo ahí un tema, digamos que en el otro capítulo lo abordaremos en el tema de la gasolina del carro, ¿cierto? Pero es hasta qué punto ese objetivo estético, entonces vas a implicar que tengas que llevar coca a un restaurante, que tengas que estar pesando la comida, o sea, yo no soy ese tipo de persona para acompañarte, no estoy diciendo que eso esté bien o mal, simplemente no lo comparto, creo que ya es demasiados sacrificios y que pueden inclusive llevar a trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? En la salud mental por ese objetivo estético. Entonces, como que mi función hacerles ver eso, pero entonces hasta ahí que dibujamos la línea, soltar que ya están haciendo los hábitos muy bien, que hasta aquí su genética, que estábamos hablando de ese 30%, porque eso también me lo veo mucho en el consultorio, y es donde el cuerpo por genética está diseñado para almacenar esa grasita, que la necesitamos, es que la grasita es necesaria. Es almacenamiento de energía. La necesitamos para el tema hormonal, para el tema de maternidad, o sea, todo, energía, o sea, para poder estar aquí sentados hablando necesitamos reservas de energía en la grasita y es la única forma, así como el músculo es la forma metabólicamente activa, la grasa es la forma que tiene el cuerpo de guardar energías, como el peso, o sea, el exceso energético en el cuerpo no se guarda en colágeno, no se guarda en tendones, no se guarda en músculos, se guarda en grasa. Y todo ese enfoque de salud, digamos, interna, si se me permite, ¿lo haces paralelamente al aspecto físico de la persona, a la parte estética, o primero tratas de ver qué se puede controlar con todas esas intervenciones de ejercicio, de alimentación, etcétera, y después ya dices, listo, vea estas cositas de la piel, ya ahora sí las podemos abordar porque parece que no era deshidratación crónica, no era falta de nutrientes, esto es un tema ya de tu piel y nos toca abordarlo así. ¿Cómo manejas esa parte? Lo hacemos como en paralelo, pero yo sí diría, o sea, en paralelo se hace como toda la evaluación,
Pero las intervenciones estéticas, yo creo que el 95% de las veces sí van diferidas. De hecho, no los dejo empezar por ahí a veces. Ahora, obviamente, si no usan un antisolar, o sea, eso es urgente, ¿cierto? Un antisolar, que tengan su rutina medicada de la piel, o sea, esas cosas se pueden hacer ya. Pero sobre todo en el tema corporal, en cuanto a la grasa localizada, que es lo más común, siempre nos damos el chance de primero chequear toda la parte de salud, ejercicio, alimentación, la parte que decías de los nutrientes y de déficit, salud mental, porque muchas veces hay que trabajar la salud mental en esa imagen corporal, muchas veces. Y ya después sí se abre un abanico cuando esto esté como más sano y abordado desde el autocuidado. ¿Cómo puedo mejorar esa parte estética, que es la parte de la tonería y pintura, de lo que estamos hablando, que porque es importante, sí, ser y parecer, de cómo lo que está por dentro también lo puedo hacer también en el exterior también. Y ahí viene entonces desde la remisión a cirujanos plásticos para una liposucción específica o un posparto, que la piel quedó demasiado distendida, que ya no hay cómo hacer y que de verdad son estilos de vida muy sanos, pero que hubo un estrés mecánico que se sometió a la piel, lo que decías ahorita, una cirugía bariátrica o ni siquiera la cirugía bariátrica, una pérdida de peso grande con estilos de vida y la piel quedó flácida, hay que cortarla, ¿sí? Y también hacer otros procedimientos que hagan que esa calidad de piel, porque a veces ni cortándola la calidad de piel funciona, sino las enzimas recombinantes aquí son de mis amores también en la parte estética, pero hay mucha ya tecnología y procedimientos en la parte estética que ayudan a complementar eso. ¿Y cuáles de esas de la piel son de las que para ti tienen mejor relación costo, riesgo, beneficio? Es decir, que tú dices, cuando a piel se refiere, en cuanto, ojalá pues sea de adentro hacia afuera, que la piel sea saludable por eso, pero hay gente que tiene enfermedades de la piel. Hay algunas estrategias que tú dices son los no negociables y hay otras que son, digamos, podrían ser buenas, pero pues se pueden, digamos, omitir. Juan, no negociable es fotoprotección. Pues esto es básico y más también es por un tema pues de salud, prevención de cáncer de piel, etcétera. Pero una persona tiene que tener claro medidas de fotoprotección, usar su protección solar adecuada para su tipo de piel, saber que, porque hay un tema de vitamina D, etcétera, se puede fabricar, la vitamina D del 90% se fabrica es por una reacción que pasa en la piel y se debería estar tomando el sol antes de las 9 de la mañana, después de las 4 de la tarde, cuando la radiación haya disminuido un poco, exponiendo 20 minutos máximo brazos o piernas, con eso a veces se considera suficiente. Y en nuestros estilos de vida, estamos en un estudio, en una oficina, en el carro, salimos temprano, llegamos tarde, no vemos la luz del día, la suplementación con vitamina D, pues a unos valores específicos es muy importante. Entonces, la fotoprotección primero es la principal tema antienvejecimiento no negociable, ¿cierto? Ya después de ahí que se me iba a quedar sin mencionar este tema, este término que me encanta y es hormesis. No sé si sabes que la hormesis No lo había escuchado. es divino, es como la hormesis es un proceso de cómo un evento subletal lleva adaptaciones al cuerpo para mejorar sus capacidades en ciertos tejidos. No entendí. Nada, entonces, como un evento, es que así es la definición, un evento subletal produce adaptaciones para mejorar algo. Entonces, Póngame un ejemplo. Ejemplo, ejercicio. Ok. ¿Sí? El ejercicio es un evento subletal, es decir, no me va a matar. Esperemos pues Ahora sí a la entendí. dosis adecuada, curva J, acuérdense, ¿cierto? Pero entonces en la dosis adecuada es un estresor. O sea, el ejercicio es someterme yo a un estrés. Pero ahí volvemos a la dosis, porque el ejercicio podría ser, digamos, es muy raro, pero podría ser letal. Bueno, no tan raro, porque en estas carreras, gente que no está preparada, no ha hecho una evaluación cardiovascular, puede incluso morir. Digamos que hay un tema, sí, genético, de lotería, genético ya de predisposiciones por ciertas alteraciones cardíacas que se precipitan por el tipo de ejercicio que están haciendo. Pero sí, o sea, entonces el ejercicio en realidad es un estrés. Es que el estrés no es malo, Juan, y eso ahorita lo veremos. Sino volvemos a lo mismo, balance. El euestrés, el estrés normal es necesario. Si yo no tuviera un estrés normal, pues entonces no me levanto todos los días con un propósito, con unas metas, con ciertos temas económicos, ¿cierto? O sea, de cosas en mi vida. O sea, el estrés es necesario. El estrés del ejercicio es necesario. O sea,
¿Cómo yo someto? ¿Para qué hago la fuerza? Estoy estresando el músculo. Lo que pasa es que es a una dosis específica para que ese músculo produzca adaptaciones. El ejercicio cardiovascular, estoy estresando el corazón, ¿sí? Y estoy estresando los vasos, las arterias, pero para que ellas se acostumbren a ese poquito estrés, produzcan unas adaptaciones, sean más fuertes, digámoslo así, más eficientes, y se trae un montón de cambios bioquímicos, tisulares, etcétera, que hacen que esté mejor. Esas bases, o sea, la hormesis, digamos que ha sido como la base en muchas intervenciones terapéuticas del envejecimiento saludable. ¿Por qué lo mencionaba ahorita? Porque mi clic se iba a qué intervenciones en la piel y en la parte estética también es la hormesis. Ahora está muy en boga la medicina regenerativa, la parte de la regeneración tisular, colágeno y demás. Y es, si tú te pones a ver la base de todas las intervenciones que haya en estética, peelings, que es pelar con químicos capas de la piel, microagujas, que hay varios dispositivos, desde microagujas en un sistema eléctrico que háganse de cuenta es como una maquinita de tatuaje con muchas agujitas que lo que hacen es herir la piel a muchas revoluciones por minuto. En esas agujitas ni se sienten, pero es herir la piel a una profundidad controlada, a una dosis controlada. Los láseres, o sea, el láser también produce una ablación de la piel o más profundo, dependiendo pues del tejido que sea. Muchas de las cremas o digamos dermocosméticos que uso en casa tienen retinol, alfa hidroxiácidos, producen esa ablación de la piel. Entonces, si nos damos cuenta, estamos sometiendo a la piel a un daño, a un estrés, a un evento subletal, que no la va a matar, pero que hace que la piel produzca adaptaciones, es decir, que se regenere más fácil, que mande su poder, digamos que cicatricial a producir nuevo colágeno, nuevas fibras de elastina, y eso tiene obviamente efectos en el aspecto de la piel, de O sea, cómo se ve. no ves como algo negativo tener toda esa estrategia a la mano, pero sí se debe respetar la dosis Dosis. subletal, ¿cierto? Eso, y lo mismo, entonces, esa es la definición de hormesis. Ok. Respetar la dosis subletal, que de hecho la hormesis es lo que define estas culturas longevas. ¿Ya has escuchado de las zonas azules? Sí, sí, total. Sí, incluso hay un episodio donde con Lady hablamos sobre el Ikigai, que tiene mucho que ver con la longevidad. Me imagino que estás familiarizada con eso. Y ella ahí lo explica. Ahí los invitamos pues a escuchar ese episodio de Ikigai para hablar sobre las zonas azules. O en la segunda parte de este episodio de pronto lo podremos mencionar. Quisiera como para finalizar que nos compartieras si recuerdas algún caso que te haya marcado mucho, que te haya llamado mucho la atención, donde viste un cambio muy radical producto de todas estas intervenciones que estamos hablando. Juan, bastantes. Gracias a la vida, bastantes. Pero uno que recuerdes con especial cariño. Con especial cariño, no, sí. Uno, digamos que llega por la parte más de su figura corporal, porque no era pues como nada estético en parte facial. Era su figura corporal y su peso específicamente. Con una historia durante la vida de múltiples dietas, restricciones y ahora un patrón, digamos, como de esa pérdida de sentido por la vida, ¿sí? De propósito. Y en el transcurso, pues yo a todos mis pacientes y les advierto que les pregunto por la salud mental. Entonces en ese transcurso no fue posible engancharlo al principio en temas de salud mental. Nos enfocamos en la parte física, el cambio fue impresionante, o sea, en composición corporal, disminución de grasa, de porcentaje de masa grasa, aumento de masa muscular, de su función. Es como que tenía dolores de rodillas, se le acabaron los dolores de rodillas, ¿cierto? Entonces en su parte física, pero lo más lindo que eso es muy gratificante, pues claro, médicamente hablando y más en mi profesión es muy gratificante, pero médicamente hablando, yo te diría que después de un año, o sea, eso no fue de la noche a la mañana, pero después de un año en este proceso y el verse así, accedió por fin, porque ya después sus quejas eran múltiples en cuanto a la parte de salud mental y no porque tuviera alguna enfermedad como tal mental, sino en estrés, en su tema sobre todo laboral y familiar. Y como esta persona totalmente reacia a abordar la salud mental y su bienestar desde una manera preventiva, con profesionales a su lado, en este manejo interdisciplinar, accede y
es otro, o sea, el brillo en los ojos, el propósito de vida y ya entonces ver conectado, pues digamos que durante el año esa satisfacción a nivel físico, ¿sí? Que alcanzamos objetivamente composición corporal, rodillas, chasis, motor, etcétera, exámenes perfectos, largo espirometría divina, pero ya verlo también con la parte de bienestar y salud mental, eso ha sido muy gratificante. Qué chévere, porque también ahí uno podría decir que a través de esas estrategias que son más lentas, pero pienso yo más saludables, uno podría sostener más eso en el tiempo. Porque ese es uno, por ejemplo, de los problemas. Algunas personas empiezan por la parte estética. Eso obviamente implica un tiempo de recuperación, pero es el esfuerzo propio interno que uno tiene que hacer para en un proceso que puede durar 1 o más años, de llegar a unos buenos datos o niveles de composición corporal, te van a hacer, pienso yo, querer mantener en el tiempo eso, porque al mismo tiempo vas a mejorar tu salud mental, vas a ver que como la progresión de eso tiene un mérito muy grande por el esfuerzo propio. Es decir, tú das información, pero si la gente no pone de su parte es supremamente difícil. Entonces eso engancha más al paciente, que no es que van a un médico, resuélvame un problema, sino explíqueme el problema y resolvámoslo juntos, ¿cierto? Una Porque no es guía. exacto, es una guía y acompañar al paciente y llevarlo de la mano. Y ya para terminar este mismo caso, yo diría entonces ya después 1 año fue la parte física, después la parte de salud mental y bienestar. Y nada más hace por ahí 3 meses, yo ya le había dado en su momento que consideré útil información de la parte estética. Como listo, hasta aquí mejoramos esto. Este gordito en específico, ya podemos hacer esto, una máquina de radiofrecuencia, primero y después unas enzimas recombinantes. No hemos llegado a las enzimas, pero lo vi ya en la agenda de la clínica que está en sus ciclos de la radiofrecuencia, que es un procedimiento netamente estético, sí. Pero miran cuántos años después, pues en realidad fueron 2 años después de estar en este tratamiento, y ahí creo que es el mejor ejemplo de decir cómo va la belleza y lo estético desde adentro y como consecuencia de lo sano. Y yo diría que aquí también cabe mencionar que uno debería hacer un esfuerzo, porque tú y yo también hemos sido pacientes o personas buscando ayuda profesional. ¿Cómo debe uno hacer el esfuerzo de luchar contra el sesgo de confirmación? Me explico. Uno a veces busca a la persona que le diga lo que uno quiere escuchar. Y esa es una manera de hacerlo, es mucho más popular, pero a veces los comentarios no populares que tú recibas con tacto y con cariño de una persona recomendada, pues o que usted sepa que tiene, digamos, la experiencia y el conocimiento para alguna intervención, te va a decir cosas que de pronto no te van a gustar. Eso puede chocar mucho. Alguien viene buscando algo y le dicen, venga, es que la solución no está fuera de ti, está dentro de ti, hay que hacer esto, y es muy duro pues aceptar eso, pero sí pasa mucho que también en redes sociales se va la gente más por los contenidos que confirman lo que ellos creían, aunque no tenga un soporte científico sólido, o sea, lo que llamamos pseudociencia, y hay que pues tener mucha precaución con eso. Hay que revisarse y pensar si de verdad, o sea, verificar todo lo que uno ve, porque el hecho de que alguien salga con muchos seguidores en una red social no lo valida para decir X o Y, y eso aplica para nosotros también, uno podría caer en eso. Pero ahí también yo quería hacer un análisis, y es un amigo que yo quiero mucho, que fue compañero tuyo de medicina del deporte, que es Jesús Bolívar. Él una vez me explicaba que tenía una aversión como por la información en salud, o que un médico se metiera a las redes sociales. Y después alguien le dijo, creo que alguien le dijo a él y él me lo compartió a mí, uno no puede criticar desde la pasividad, porque las redes sociales, cuando tienen información incorrecta, si usted la tiene y no la da, usted no tiene autoridad moral para decir nada. O sea, hay que llenar esos espacios, y este podcast es un esfuerzo de acceso gratuito para todo el mundo en español, donde puedan recibir esta información y ellos ya decidirán qué hacen con ella, pero que no ocurran complicaciones de salud por estar mal informado o desinformado. Y yo le digo mucho a la gente, es mejor no saber que saber mal. Estás más lejos del bienestar cuando sabes mal, porque si usted no sabe, de pronto no hará cosas muy extremas, pero una desinformación sobre una intervención que supera la dosis subletal en lo que estabas diciendo, ¿cómo es el término? Hormesis. Puede ser muy problemática.
Ese era pues como un análisis final que te quería hacer yo al respecto. No sé si tienes como algún mensaje para todos los que nos están escuchando sobre lo que hablamos hoy y una invitación pues como a cuáles son los aspectos que deben hacer que ellos busquen ayuda, ¿cierto? Juan, no, creo que es como que esto es una búsqueda constante, lo que decías ahorita. Para mí hay unas cosas que he como comprobado a través de mi vida y es, no hay verdades absolutas, Ujú. ¿sí? Obviamente nosotros tenemos una formación de estar basados en la ciencia, medicina basada en la evidencia, antes de dar recomendaciones, que se rodeen de las personas que ojalá pues tengan una buena formación al respecto, que también hagan ese clic, ¿cierto? De la parte humana, como que logren entenderlos y guiarlos, lo que decías ahorita, que es que aquí somos unas guías, o sea, nuestra función es ser muy juiciosos y responsables con la información que nosotros aprendemos y que tratamos de difundir, pero ya el hecho de efectuarla es de ellos, Ujú. ¿sí? Esto ojalá lo pudiéramos, pues ni existe una pastilla mágica, ni una intervención mágica, o sea, hay que hacerlo. Y que esos extremos, lo que decíamos ahorita, o sea, hay Paracelso, nada es veneno, todo es veneno dependiendo de la dosis, Ujú. el balance, inclusive como ser un péndulo, que no es que estemos aquí en el balance centrado, ni que mucho menos ni yo lo estoy, ni No, no. y de hecho la ciencia se reevalúa a sí misma. ¿Cuántas veces no hemos pensado que algo es bueno y Y luego después no no. tanto? Y Y eso es lo que quiero decir con verdades absolutas. Hoy trajimos la información basada en la evidencia, en nuestra experiencia clínica, que ha funcionado, pero podemos que mañana estamos diciendo, esto no era así, ¿sí? ujú, Y pasa esto. Pero si es como, si sienten que algo en la vida, o sea, de escuchar el cuerpo, por más cliché que suene esa frase, pero escuchar señales, ¿sí? Lesiones a repetición, enfermedades continuas virales, levantarse sin ganas, actividades que me producían, que esto es anedonia, actividades que me producían felicidad infinita y las disfruto de un momento a otro, me dejan de gustar. Eh, Hay ayuda, ¿cierto? ujú. Y como evaluarse cada vez más por ese chasis es que el chasis, el carro, el ejemplo del carro, o sea, de todo integral. Es porque te gusta mucho el chasis. Es porque mi músculo es mi favorito. No, no, todo es mi favorito, pero es el carro, o sea, de ver por dónde está, si uno lo empieza a ver así como por trocitos, creo que es un poco más fácil buscar la ayuda que necesitamos. Pero no creas en esa analogía del carro y no porque yo sea cirujano ortopedista, que cuando uno va a vender un carro, ahora que yo sí me meto mucho en eso, a uno le preguntan, ¿tiene dañado el chasis? Ah, eso no vale nada. Ah, ¿Se ha ahí escuchado está, esa sí, sí, frase? sí. Sí. Puede estar muy bonito, no, es todo lo mismo. Y después llegamos a cosas que van en el segundo capítulo en la próxima semana. Hay pacientes que ya les digo, tenés un carro de Ferrari, ¿cierto? O Sí. sea, Ferrari motor, Ferrari chasis, que empezó en un Renault 4 y ya lo elevamos a O sea, ahí la Ferrari. analogía tendría algo que no tienen los carros y es que yo puedo volver un Renault 4 un Ferrari. Eso, imagínate, o sea, la capacidad que tiene el cuerpo, esa plasticidad en algunos tejidos, en otros se perdió la oportunidad, ¿cierto? Pero no sé, ya si tú, no entremos más, pero bueno, hay muchos tejidos, el músculo es uno de ellos que se puede volver Renault 4 a Sí, Ferrari. sí. Ya tengo parqueado el Ferrari en el parqueadero y resulta que el sistema eléctrico no prende, que es lo Ujú. que vamos a ver. No hay Ferrari que Sí, valga, ¿cierto? sí. Entonces, eso es lo que decía. ¿Cuál es la parte que está fallando? Creo que nos dice dónde tenemos que buscar la ayuda y es que también se resume, Juan, en que yo creo que soy una enamorada de la vida, Ujú, pues, y no es que mi vida haya sido color de rosa, la verdad sí tengo que ser muy agradecida, pero es como ay, disfrutar esta delicia de vida ujú, en las mejores condiciones posibles, ujú, ¿cierto? Entonces, de todo lo que hay alrededor, de las personas, tú decías ahorita tus hijos, de lo que nos guste hacer, de nuestra ujú. profesión, sí, entonces es como cómo lograr que ese carro esté en las mejores condiciones para disfrutar esta delicia de camino. Sí, y también insistir en que, como yo lo he vivido y seguramente tú lo has vivido, yo he tenido épocas de mucho juicio en todo esto de bienestar, pero también he tenido mis baches y hay que perseguir y aceptar esa, se podría decir, volatilidad de la actitud para hacer todo esto. Bueno, los invitamos entonces
en el próximo episodio, la próxima semana, a escuchar las otras partes del carro, otra vez con Esperanza. Me encantó esta conversación, Esperanza, contigo. Te he aprendido muchísimo y hoy te admiro más. Gracias, Juan. Gracias por tenerme aquí. Yo también, la admiración es mutua. Mi Gracias. profe. Chao.